Yo quiero que me acompañe conmigo o que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y mientras usted lo busca, bendecimos al Señor y damos gracias por la oportunidad que nos permite de poder ser portadores en esta mañana de la palabra del Señor. Capítulo 2 de Job, versículos 9 y 10, y dice así: entonces le dijo su mujer, estamos hablando de Job, hace una pregunta: ¿aún retienes tu integridad? Y luego hace una expresión muy fuerte: maldice a Dios, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué expresión tan más dura y tan más difícil. Que tu propia cónyuge, la persona que más te ama en este mundo, tu esposa, llegue al punto tal o a tal grado de la situación tan difícil que estaban atravesando, de decirle: ¿todavía crees en Dios? ¿Todavía esperas en Él? ¿Todavía quieres ser bueno? ¿Todavía quieres cantar? ¿Todavía estás en la iglesia después de todo lo que nos ha pasado? Una cosa quiero decirte: maldice a Dios y muérete, porque yo ya no puedo más soportar. Pero dice la Biblia que literalmente Job dice: has hablado como una mujer fatua. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Una cosa te voy a decir: me niego. Y dice la palabra de Dios que en todo esto Job no pecó con sus labios. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta mañana, ya casi tarde, Dios mío, estamos aquí contentos y agradecidos por tu presencia. Es lo más hermoso que podemos tener, Señor, aquí en la tierra. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Y hoy, Señor, vamos a aprender, Dios mío, de tu siervo Job, que en medio de las circunstancias difíciles, Señor, en medio de la situación adversa que se pueda venir en contra de nosotros, una cosa es necesaria, Señor: es adorar, es darte gracias. Aunque muchas veces no entendamos el porqué de las cosas, Señor, no queremos pecar. Ayúdanos a ser como Job. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti, aunque a veces tengamos que padecer, a veces tengamos que sufrir. Y si no lo entendemos, Señor, ayúdanos a esperar en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en unos instantes, pero no cese de alabar al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esas son las palabras con las cuales nosotros conocemos a Dios. Todos, la mayoría, hemos escuchado de hablar de este Job sufriente, un siervo de Dios que en un momento determinado Dios lo había bendecido y le tenía todo. Y en un momento vamos a conocer más de su historia. Pero hemos conocido a lo largo de los tiempos que Job fue un hombre real, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero que en un momento la vida le dio un giro de 360 grados. Llegamos al punto a entender que este hombre, que era bendecido por Dios, protegido por Dios, le pasan toda clase de calamidades y sufrimientos. Y este libro trata de explicar el por qué Dios se supone que es un Dios bueno, misericordioso y amante de los hombres, permite tal sufrimiento a su siervo. Así que vamos a escudriñar la palabra y entender un poquito. Las respuestas todas no las tengo, pero vamos a escudriñar la palabra para entender por qué los justos sufren. Por qué, si Dios es bueno, permite a veces que nosotros pasemos por circunstancias tan difíciles que humanamente no las podríamos soportar. Vaya conmigo ahí en Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, al 1 al 5, y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo primero que me llama la atención es el adjetivo calificativo que expresa la Biblia de este hombre. No dice que es un hombre común y corriente. No está diciendo que Job era un gran siervo de Dios, profeta. Era un hombre de palabra, como lo expresa la Biblia a Samuel, que dice la Biblia que Samuel, todas sus profecías, Dios no dejó ninguna cayese en la tierra. Está hablando de un hombre simple, pero dice que este era un hombre perfecto y recto. En otras palabras, está diciendo completo, íntegro y de buen testimonio. Y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Está recibiendo quién era realmente Job. Era un hombre próspero, era un hombre, un siervo de Dios, un hombre muy bueno, pero también tenía una peculiaridad, que era rico. Así que no puede ser cristiano. Que no, es fácil así que ser creyente cuando no solamente Dios me ha bendecido, cuando tengo casa, cuando tengo bienes materiales y no me preocupo por el porvenir. Además dice la Biblia que tiene una familia hermosa, 7 varones y 3 hijas, y que de alguna manera ellos celebraban y festejaban todos los días haciendo banquetes continuos. Y dice la palabra, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno de los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, todos los días. Y primeramente el libro de Job está clasificado como uno de los libros de sabiduría y poesía del Antiguo Testamento. De sabiduría porque trata preguntas filosóficas, preguntas importantes de la humanidad, y también poético porque el libro, casi todo el libro está en verso. Su poesía, sin embargo, está basada en un hecho real e histórico, en una persona real. Esto no es una fábula, esto no es un lenguaje figurado, porque en la Biblia encontramos lenguaje retórico, lenguaje figurado, pero también encontramos historias reales, vivas, y este es el caso de Job. Un hombre perfecto, íntegro, que hacía lo correcto, honrado, obediente a Dios y apartado del mal. Y déjeme decirle una cosa, que en la Biblia encontramos historias de hombres extraordinarios, como es el caso de Moisés, que no solamente lo conocemos porque libertó al pueblo de Israel, abriendo el mar rojo, levantando aquella vara y haciendo literalmente que el mar rojo se dividiera en dos, sino un hombre que dice la palabra de Dios que Dios hablaría por medio de profetas y hablaría por medio de sueños, pero con Moisés hablaría cara a cara. O sea que no era cualquier hombre, era un hombre que Dios iba a hablar con él cara a cara, y que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Inclusive si usted ha leído la historia, nos damos cuenta que le tuvieron que poner un velo al siervo Moisés porque el rostro resplandecía de la presencia de Dios. Hemos encontrado registros de hombres extraordinarios en la Biblia, como Abraham, que fue llamado amigo de Dios y que literalmente Dios hizo un pacto con un hombre. Abraham, ¿acaso he de hacer algo sin consultarlo con mi amigo Abraham? Hombres que hablaron con Dios y tuvieron una relación cercana y estrecha con el Dios Todopoderoso. Y también podemos ver historias como el profeta Elías, un hombre que por su palabra por 3 años y medio no llovió en la tierra. Él dijo que no llovería y no llovió. ¿Se imagina un hombre, Dios el Todopoderoso, atender la voz de un hombre común y corriente que dice la Biblia, semejante, con pasiones semejantes a las nuestras? ¡Wow!
Pero dice la Biblia que un carro de fuego vino y en un torbellino fue levantado, y Dios, o Elías, fue con Dios. Hombres extraordinarios que en un momento determinado fueron con Dios, aleluya, como el caso de Elías. Pero déjame decirte una cosa, que de ninguno de ellos se expresó Dios como lo hizo de Job. No solamente un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, aleluya, sino un hombre que Dios se atrevió a presumir. Un hombre que dice la palabra que en toda la faz de la tierra no había un hombre como Job. Y es más, la Biblia dice que 3 hombres podrían haberse salvado por su justicia. En Ezequiel 14:14 dice que si la tierra fuera destruida o la ciudad fuera destruida, 3 hombres se hubieran salvado por su justicia: Noé, Daniel y Job. O sea que además de ser un hombre muy bueno, fue un hombre bendecido, un hombre que fue prosperado en la tierra de los vivientes, pues tenía una hermosa familia, mucha riqueza, y por último también era un buen padre, porque dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que él todos los días se levantaba temprano para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si mis hijos en una fiestecita, en un momento determinado, habrán blasfemado contra Dios en su corazón? Y ahí estaba Job desde muy temprano levantando ofrendas, sacrificios agradables a Dios, porque quién sabe si mis hijos habrán pecado contra Dios. Pero me llama la atención que después de estos adjetivos calificativos, donde la Biblia expresa quién era Job, un hombre que fue real, aleluya, y que la Biblia data en el libro de Santiago, que dice que no habéis oído de la paciencia de Job. Un hombre que esperó en Dios, un hombre que a pesar de las calamidades que le tocó enfrentar en su vida, esperó en Dios. Pero un buen día todo cambió. Todo era perfecto, todo estaba tranquilo, todo estaba bonito en la vida de Job. Pero dice la Biblia en el versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, que literalmente no es el nombre, Satanás es un sustantivo y literalmente significa el acusador. Satanás es el ángel acusador. Y le dijo: ¿de dónde vienes? Respondiendo el acusador, o Satanás, le dijo a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces es aquí donde me llama la atención cómo hay un giro en esta historia. De pronto nosotros podemos decir que se trata de un relato algo extraño. Cómo es que Satanás se presenta delante de Dios. Cómo es que Dios es santo, sublime y perfecto, permite que un ser tan despreciable se presente delante de él para acusar a sus escogidos, para poder sembrar la semilla. No lo puedo entender, pero la Biblia dice, y es clara, y es bueno que lo entendamos así, porque si usted si usted no se recuerda, en el libro de Mateo, mientras el Señor Jesucristo está hablando de lo que había acontecer al Hijo del Hombre, dice: señores, es bien, la hora de las tinieblas se ha acercado, y en un momento todos se van a escandalizar de mí. Ahorita estamos todos juntos, pero llegará el momento en que todos me dejarán. Y se levanta Pedro, el apóstol, y dice: no, Señor, no te equivoques. Todos estos se podrán escandalizar de ti, estos te podrán dejar, estos podrán huir, estos te podrán fallar, pero yo jamás. Y es aquellas palabras donde dice el Señor: Pedro, Pedro, una cosa te voy a decir. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Yo creo en ti, Pedro, sé que eres sincero, pero antes una cosa te puedo decir: Satanás te ha pedido para zarandearos como el trigo. El enemigo te ha pedido, Pedro, para zarandearte, para hacer que tu fe flaquee. Pero una cosa te digo: yo he rogado para que tu fe no falte. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Es por eso que hoy cantamos y alabamos a Dios. Es por eso que hoy declaramos las maravillas de Dios, porque sabemos que hay uno, aleluya, que venció el pecado y venció la muerte, resucitando al tercer día, aleluya. Y dice la Biblia que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, aleluya. Él es el Cristo resucitado, Él es el Señor todopoderoso, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para rescatar a los que estábamos perdidos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy damos gracias a Dios porque ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Y entendiendo esto, llegamos al punto donde aparece el antagonista de nuestra historia, Satanás, el acusador. También el libro de Mateo lo refiere como el tentador. Mientras que el Señor Jesucristo se está preparando para realizar su ministerio terrenal, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y llega Satanás y lo tienta y le dice: todo esto te daré, mira, todos los reinos son míos si tú postrado me adorares. Es necesario entender que Satanás no es una caricatura, no es el diablito con cuernos y con cola, con una pata de caballo o de chivo y otra de gallo. No, amado hermano, Satanás es un ser despreciable. Es un ángel que un día sirvió en los ejércitos celestiales, que él estaba ministrando en la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que entró orgullo en su corazón y se enalteció y dijo: yo seré como el Altísimo y me sentaré en su trono. Satanás tenía todo en la presencia de Dios, pero un día tomó su decisión. Es el enemigo, aquel que viene a tentar, pero también viene a acusar a los escogidos de Dios. Es por eso que la Biblia dice que seamos sed sobrios, aleluya. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo quiere matarte, el enemigo quiere desanimarte, el enemigo está buscando tu vida para deshacerse de ti. Pero aleluya, hoy damos gracias a Dios, porque aunque dice la Biblia que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, dice la Biblia que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. Aleluya, Dios es fiel, aleluya, Dios es santo, Dios es sublime, aleluya. Y aunque el enemigo tiene poder, no es más poderoso que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en este mundo, aleluya. Lo conocemos como el príncipe de las tinieblas, el mentiroso, padre de mentira, aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. Es el enemigo, el diablo, el adversario. Él es homicida desde el principio y padre de mentira, que desde un principio engañó a Eva por medio de la seducción, llevándola a desobedecer a Dios. Y dice la palabra de Dios que por consecuencia de esa desobediencia entró la muerte, o el pecado, y el pecado la muerte. Aleluya. Entonces le declaró la guerra a Dios, le declaró la guerra al Señor poderoso, y nos ha declarado la guerra a nosotros. Él nos odia y nos quiere destruir, y delante de la presencia de Dios acusa a los escogidos. Él viene para sembrar la semilla, la cizaña. Es por eso, amado hermano, que este personaje no lo han presentado como una caricatura más, pero es necesario entender que es un ser poderoso, aleluya, que puede destruirnos, que puede deshacerse de nosotros en un momento. Y vamos a ver en esta historia, amado hermano, cómo es el diablo, por el permiso de Dios, cómo en un día destruye todo lo que Job tenía. En un momento determinado, en un día solamente le bastó para tocar al siervo Job y destruir no solamente sus pertenencias, no solamente su salud, no solamente todo eso, sino también su familia. No está jugando el diablo. El diablo quiere destruirte, el enemigo quiere deshacerse de nosotros. Es por eso que venimos a Cristo, estamos escondidos en Cristo. Es por eso que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aleluya. Es por eso que en Cristo somos más que vencedores, en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo estamos seguros. Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra roca firme, aleluya. A Él correrá el justo y será levantado, aleluya. Él
es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. A Él la gloria, a Él la honra, a Él alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Satanás es un ser despreciable que le declaró la guerra a Dios. Y literalmente dice la palabra del Señor que él tenía acceso. No me pregunte por qué. Pero llegó aquel día con los hijos de Dios, los ángeles, y se presenta delante de Dios. Pero me llama la atención en esta historia que es Dios quien comienza esta plática y le dice: bueno, ¿de dónde vienes? Bueno, pues vengo de merodear la tierra y de andar por ella. Sí, porque déjeme decirle una cosa, que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Todo lo que el mundo ofrece está controlado por Satanás. Él se mueve aquí, él opera por los aires. Por eso la Biblia siempre nos declara que dice que estemos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si no es por la presencia de Dios, si no es por la sangre de Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estarías tú? Hoy seguiríamos en las cantinas, hoy estaríamos tal vez en un hospital o tal vez en una cárcel, pero es Dios, aleluya, es Dios el que ha tenido misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. Es por eso que usted le puede cantar y es por eso que usted le puede alabar, porque Dios ha tenido misericordia de usted, aleluya, y usted está en un buen lugar. Algunos vinieron a calentar la banca, pero yo no sé usted, yo vine a alabarle con todo mi corazón. Yo vine a exaltarle, a glorificarle. Si usted quiere estar trompudo, ese es su problema. Yo quiero estar alegre en la presencia del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dijo el predicador: ya me está dando coraje. Siempre digo lo mismo, pero es que mi esposa siempre me dice: uy, no hables tan fuerte, parece que estás regañando a los hermanos, ya no van a ir. Y le quiero decir como Cristo le dijo a Pedro: Pedro, si tú también te quieres ir, entonces dale gas. Pero no es mi esposa. Un saludo para mi esposa que nos está sintonizando. 210 East Jefferson, Templo Betania. Ven y te haremos bien. Y dice la palabra que entonces viene esta plática. Y hay cosas que me llaman mucho la atención, porque ¿cómo se atreve Satanás a presentarse delante de Dios desvergonzado? ¿Qué se cree? Después de declarar la guerra todavía viene a acusar a los santos. Pero ese es el diablo, ese es Satanás, que siempre está latente esperando el momento. Pueden pasar 2 meses de que te entregaste a Cristo y ahí está Satanás lanzando dardos de fuego, dardos de fuego, dardos de fuego. Y pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y ahí se va a seguir tentando y esperando, porque dice hasta un dicho que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces entendemos que esta conversación se torna más profundo y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie varón perfecto, que no hay nadie en la tierra como él. Y Satanás le dice, bueno, y voy a parafrasear, dice, bueno, pues qué fácil es ser cristiano cuando tiene todo. Le has bendecido, le has dado una bonita familia, que no hay un cerco de ángeles que lo protegen a él, a su familia, que no lo has prosperado, que sus bienes sean en gran manera. Pero dame chance, dame chancecita, y te prometo que cuando yo lo toque no blasfemará en tu propia cara. Satanás, tan osado eres, tanta maldad hay en este ser tan despreciable. Y yo la verdad no le vengo a contestar preguntas filosóficas como es en el caso del libro de Job, porque se supone que en el Antiguo Testamento se nos enseñó, y Dios le enseñó a su pueblo, que la bendición se movía a través de la obediencia. Esto quiere decir
que si usted era obediente, Dios te iba a bendecir. Éxodo 20. Yo bendeciré tus graneros, bendito sea el fruto de tu trabajo, bendito serás en el campo, bla, 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 bla. Si oyeres hoy mi voz, pero si no, entonces tú realmente no vas a ser bendecido. Y en este pensamiento, una de las cosas que queremos enfocar aquí es que el diablo podrá ser muy diablo y venir a decirme que me equivoqué al crear al hombre, que no hay quien haga lo bueno. Y sí, en un momento dice la Biblia que a Dios le pesó haber creado al hombre. Dice la palabra de Dios que en un momento a Dios le plació, le pesó haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Esto quiere decir, es un versículo muy triste, porque quiere decir que el hombre constantemente corre hacia el mal, constantemente hacemos lo malo. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, que quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Pero gracias a Dios por Jesucristo, que ahora nos ha limpiado de todo pecado. Y en este contexto dice la palabra de Dios que, parafraseando, que entonces Satanás le dice: te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste con la humanidad. Ellos siempre van a correr hacia el mal, siempre van a hacer lo que no es debido y lo que no es correcto. Pero Dios le dice: ¿has considerado a Job? ¿Has considerado a mi siervo, que no hay un hombre igual que él en la tierra de los vivientes? Hoy te quiero decir, Satanás, que hay uno que es diferente a los demás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Claro, si Job te obedece es por lo que le hace, es por puro interés, es porque siempre lo proteges y le has dado lo que él necesita. Pero yo te aseguro que si le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Y es aquí donde la cosa se empieza a poner interesante. Qué fácil es ser cristiano. Qué fácil es ser cristiano, creyente, cuando todo va bien, cuando tengo una buena familia, cuando tú no te preocupas por el porvenir, por el día de mañana, cuando tienes salud. Es fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Muchos de nosotros estamos aquí porque podemos decir: Dios ha sido bueno con nosotros. Podemos decir que nuestros hijos tienen salud. Podemos decir que tengo buen trabajo. Podemos decir que estamos en un país próspero. Qué fácil es entonces adorar a Dios. Pero yo te hago una pregunta, y no para que me la contestes, sino es una pregunta retórica. ¿Qué pasaría si entonces tuviéramos todo lo contrario? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y yo quiero que vaya conmigo en el versículo 13 al 19 y mire lo que le acontece a Job. Entonces dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice la Biblia que todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y es aquí donde se pone interesante la situación, porque mientras Job tenía todo, era fácil alabar a Dios. Era fácil ser creyente. Era fácil decir: Jehová, Dios Todopoderoso, el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, la paz de Dios.
Pero que cuando las circunstancias cambian, en un día dice la Biblia que perdió todo. En un día perdió todas sus posesiones. En un día perdió todos sus camellos. En un día perdió todas sus riquezas. Y yo pudiera entender, y es donde yo me hago una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si Dios es bueno y es misericordioso, y Dios es amante de los hombres, Dios es amoroso, ¿por qué permites tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué le permite, Señor, a Satanás, el diablo, destruir todo lo que Job tenía? Y la gente dice: yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, porque ¿qué clase de Dios permite que los niños sean abusados sexualmente? ¿Qué le puedes decir a un padre que ha perdido a sus hijos? ¿Qué le puedes decir a un niño de 7 años que fue violado por su padre? ¿Qué le puedes decir a esas personas? A un padre que está en el hospital porque su hijo tiene cáncer de 5 años y es cáncer terminal. ¿Qué le puedes decir? ¿Acaso Dios es bueno? Pero si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite a Satanás que toque toda su riqueza? Y no solamente su riqueza, porque lo puedo entender, puedo asimilar, Señor, puedo asimilar que en un momento podamos perder todo lo que Dios nos ha dado, podamos perder nuestra riqueza. Pero dice la Biblia: donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Llega un momento en que nuestra fe tiene que ser probada como el oro al fuego. Llega un momento en que Dios permite circunstancias. ¿Por qué? No lo sé, pero hay unas situaciones donde Dios permite circunstancias para ver realmente de qué estamos hechos. Porque es fácil alabar a Dios y levantar las manos santas sin ira ni contienda, aleluya. Pero que cuando vienen a decirte: Job, lo hemos perdido todo. Job, tus hijos, Job, tus hijos. En un día Job perdió todo. Y si te pones en los pies de Job, déjame decirte una cosa: si te pones en los pies de Job, ¿qué haríamos nosotros? Si me tocan a mi hija, si me tocan a mi hijo, si me tocan lo más preciado, por tanto lo que Dios me ha dado, mis genes, todo lo que yo me esfuerzo cada día, es por mis hijos, es por lo más sagrado. Podemos decir los padres: mis hijos, a mí hazme lo que quieras, pero no toques a mis hijos. ¿Qué pasaría si un día en un accidente todos tus hijos se mueren? ¿Qué pasaría? ¿Blasfemarías a Dios o dirías, como llegó a decir este hombre: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito? Es en un momento así. El hombre somos tan delicados. Es nada la vida, es como la neblina. El enemigo es fuerte y es sutil, pero también dice la palabra de Dios que también tiene poder limitado. Somos tan frágiles. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y te humilles al vernos? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Te humillas al vernos, te acuerdas que somos polvo mientras todo está bien. ¿Quién se quiere acordar de Dios mientras estamos en la fiesta? ¿A quién le importa Dios? Pero ¿qué? Cuando llegamos a un velorio y ahí están las caras tristes y desconsoladas, y que a mí me ha tocado ministrar en varios velorios, y dices: ¿qué le voy a decir, Señor? ¿Qué les voy a decir? Hablaré de la bondad de Dios, hablaré y seguiré diciendo que Dios es fiel y que Dios es bueno. Es momentos difíciles, pero una cosa, aleluya, hemos de aprender del siervo Job, que no se quejó. Hay cosas que no podemos entender en esta vida: el por qué sufren los niños, el por qué hay tanta hambre, el por qué y por qué pasan ciertas cosas que no podemos entender. Pero una cosa sí te digo: Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, aleluya. Bendito sea Cristo para siempre. Se le viene el mundo encima a Job. Y es aquí donde surge esa pregunta filosófica: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Puedo entender que permitas que yo pase ciertas luchas, que se me acabe el trabajo 2 semanas. Lo puedo entender, pero no con mis hijos, Dios. Es para volverse loco. Es para volverse loco. En verdad, ¿me amas como dices que me amas? Wow, qué prueba tan grande, Job. Y es aquí donde surge la gran interrogante que a través de las edades y la humanidad se han hecho sin poder entender a plenitud. ¿Por qué, si Dios es justo y amoroso, por qué permite que un hombre como Job
sufra tanto? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y no estoy aquí para defender la bondad de Dios, pero sí para entender ciertas cosas que a veces que con nuestros ojos no podemos ver. Porque recordemos que Dios creó todo perfecto. En un principio las cosas no fueron así, pero Satanás engañó a Eva, y por medio del engaño entró el pecado, y el pecado la muerte. Y a veces pasan situaciones así porque es el resultado de las consecuencias de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y si Dios interviniera, entonces no fuera libre albedrío, no fuéramos literalmente libres de tomar decisiones. Y aunque Dios le duele, aleluya, es necesario comprender que Dios no se puede meter. Si algo decidió Dios, es no decidir nada por ti. Nos dio el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones, y a veces nos vamos a equivocar. Y si la maldad está hoy en día así, es por Satanás, sí, en gran parte. Pero dijo un predicador: no le eche la culpa todo a Satanás. Nosotros también somos responsables. Nosotros también somos responsables de cosas que nosotros permitimos, y lo podemos entender en la Biblia. Hay situaciones, se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Cuando llegó Jesucristo, con aquella mujer encorvada, le dijo: mujer, hija de Abraham, Satanás te tiene así, encorvada durante 20 años. Satanás te tiene así. Es el enemigo, es el diablo literalmente, que está destruyendo tu vida, tu sanidad. Pero ¿sabes qué? Hoy yo te hago libre por el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y era el enemigo quien tenía a esa mujer sufriendo durante 20 años. Pero también dice la palabra de Dios que llegó con un paralítico y le dijo: levántate y anda, y no peques más, no sea que algo más o algo peor te suceda. Era el pecado del hombre. Por eso estaba en esa condición, porque él había pecado. Y la causa, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero aquí encontramos, Señor, a uno que por su propia justicia pudo haber sido salvo. Entonces, ¿por qué permites tanta maldad? Y es aquí, amado hermano, donde podemos ver que hay diferentes situaciones por las cuales la maldad se manifiesta en la vida de los hombres. Pero la vía más fácil es culpar a Dios. La vida más fácil es que al final Dios es quien determina o termina dando permiso al diablo de causar tanta maldad o provocar tal sufrimiento a su siervo. La realidad es que estamos tan acostumbrados a ver la verdad con nuestros ojos naturales, que no podemos ver más allá de lo que percibimos, y no nos damos cuenta de los planes redentores y propósitos grandes que Dios tiene para con nosotros. En realidad, muchas veces nosotros decimos: rompe este vaso, Señor, y hazlo de nuevo, porque yo quiero ser como barro en las manos del alfarero. Y en la Biblia encontramos historias que aparentemente decimos que nos dan una explicación, el por qué los hombres justos sufren. Y lo vemos en el caso de José en Egipto. Dice la palabra de Dios que sus hermanos le tenían envidia y lo quisieron matar, pero literalmente no pudieron y lo vendieron como un esclavo. Y la vida de José nos dice, amado hermano, que era una vida difícil, pero que al final del día todo esto tuvo que acontecer para preservar la vida de los israelitas, aleluya, en el pueblo de Egipto. Tenía que pasar situaciones. José, que estando con la mujer de Potifar, se guardó y dijo: ¿sabes qué? Todo me ha dado mi Señor, y ahora tú vienes a seducirme. No, porque yo tengo temor de Dios. Y se fue, y por causa de hacer el bien, entonces fue a la cárcel. Y yo te pregunto, ¿por qué? Si se supone que cuando haces las cosas bien, unos le llaman karma, otros le llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Se supone que mientras yo siembro bien, el bien tiene que regresar a mí. Pero ¿qué cuando es todo lo contrario? ¿Qué cuando yo me he portado bien? ¿Qué cuando yo he sido fiel? ¿Qué cuando yo he dado mis diezmos y mis ofrendas y aún así no tengo trabajo? ¿Qué cuando yo he sido fiel con el Señor pero estoy enfermo? ¿Qué cuando he perseverado hasta el día de hoy
pero me han dado la triste noticia de que mi hijo o mi hija tiene cáncer. ¿Qué? Y es ahí donde entendemos la complejidad de los propósitos de Dios. En ocasiones nuestra fe tiene que ser probada como el oro al fuego, como es el caso de Job. En otras, Dios permite la prueba para sacar lo mejor de nosotros. Pero a pesar de las circunstancias y las situaciones difíciles que usted como creyente pueda atravesar, una cosa me he dado cuenta: que ninguno de los hombres del Antiguo Testamento y de los Nuevos declararon queja y querella contra Dios. Esos hombres llegaron a decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. He de mirar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, delante de Dios vivo. Anhela mi carne y aún ardientemente los atrios de Jehová. Estos hombres que a pesar de que pasaron por momentos difíciles, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres entendieron que hay un propósito más grande, que Dios tiene planes redentores. Aleluya. Que envió a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El enemigo nos quiere destruir. El enemigo, nuestro adversario, el diablo, quiere verte tirado en el suelo. Él quiere enfermarte, él quiere desanimarte. Pero apareció uno, aleluya, que en 3 días, aleluya, derribó el templo y lo levantó. Bendito sea el nombre del Señor. Él es Jesucristo. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que liberta. Él es el Dios que te protege. Él es el Dios que cuida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea Cristo para siempre. Es por eso que hoy podemos cantar. Romanos 8:28 dice que todas las cosas les ayudan a bien, les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y llega a declarar el apóstol Pablo: porque ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios. Sé que tengo un enemigo, hay un adversario que quiere ver mi matrimonio destruido, que quiere ver a mis hijos en drogas, que quiere verme destruido. Pero sin la protección de Dios, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Dios nos ha protegido, Dios te ha guardado en el hueco de tu mano. Es necesario darle gloria, honra y alabanza, aleluya, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué Dios permitió que pasara esa situación tan difícil? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios siempre estuvo con Job. Siempre estuvo con Job. Y lo que me impacta aquí es la reacción de Job. Y vamos terminando con esto. Job capítulo 1 versículo 20, y dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aleluya. ¿Cuántos adoradores están en esta mañana? Porque la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adóralo, adóralo, porque Él es digno de alabanza. Adóralo, aunque no entiendas nada, aunque pases la situación difícil, la peor en tu vida, hay que adorar. Hay que aprender de Job, que era un adorador fiel. Aleluya. Adórale, adórale, porque Él es digno de suprema alabanza. Adoró Job a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y llegamos al versículo con el que iniciamos, y con esto quiero terminar. Job capítulo 2 versículo 9. Vaya conmigo y vamos a leer esta porción que la verdad, híjole, en verdad que es algo bien difícil. Dice la Biblia: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete.
Y para cortar un poquito por razones de tiempo, en el capítulo 2, cuando usted vaya a su casa, léalo. Le invito para que lo lea. Y es la misma historia del capítulo 1, donde Satanás se presenta delante de Dios. Dios le hace la misma pregunta: ¿de dónde vienes? Y has considerado a mi siervo Job, que retiene su integridad aún después de todo el daño o de todo el mal que tú me incitaste a hacerle. Todavía retiene su integridad. Pero la mujer no pensaba igual. Y llegamos a este punto final donde, a pesar de las circunstancias de Job, que tuvo que vivir, sufrir y padecer, y que al presente no lo entendía, la mujer dice la Biblia que Satanás le dice entonces: sangre por sangre, toca su cuerpo y entonces va a blasfemar. Podrá haber aguantado que le quitara sus bienes y tal vez la pérdida de algún familiar querido, pero cuando venga la enfermedad, hermano, y es ahí donde dice uno: wow, en el hospital es donde uno conoce a Dios. En medio del sufrimiento es cuando más conoces a Dios. Cuando parece que todo va mal, cuando no tienes otra opción, que ya has probado todo y estás enfermo, ahí es donde conoces a Dios. En medio de la escasez conoces a Dios. En medio de la enfermedad sabes que ahí hay uno que está a tu lado. En el hospital me ha tocado ver gente que dice: es que aquí estoy en un hospital, pero puedo sentir aún en medio de todo. Y hay gente que dice, como la mujer. El otro día estaba una hermana y fue al hospital y le empezamos a hablar de Dios, y él dijo: ¿pero por qué? Mi hermano es un hombre recto, es un hombre bueno, es un hombre que no anda en drogas, que no anda robando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la maldad no le llega al Chapo Guzmán? ¿Por qué no le llega a aquellos hombres que están matando, violando, y parece que todos ellos están bien? ¿Por qué la maldad no le llega a esos hombres que hacen maldad, asesinos? ¿Por qué? Si mi hermano es bueno, ¿por qué está enfermo, debatiéndose entre la vida y la muerte? Y déjame decirte una cosa: no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es la actitud de un hombre, de un corazón piadoso, una fe inquebrantable y un espíritu y humilde que caracterizan a un hombre de Dios. Él pudo quejarse y preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué si yo he sido un hombre fiel? ¿Por qué si hasta el día de hoy he retenido tu palabra? Hasta el día de hoy, Señor, si yo todos los días salía, todos los días, para interceder por mis hijos, ¿por qué lo permitiste? No lo sé. No lo sé. Hermana, ¿por qué Dios permitió esa situación en tu vida? No lo sé. Y no te lo puedo contestar en este momento. Varón, ¿por qué estás teniendo esa enfermedad? No lo sé. ¿Por qué tuviste ese accidente? No lo sé. No lo sé, pero sí sé una cosa: que en medio de tu calamidad, ahí está Dios contigo como poderoso gigante. Que hay propósitos más grandes que al presente. No los podemos entender, aleluya, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él Dios proveyó un sacrificio más grande. Un día podremos correr delante de Dios y decirle: Señor, no lo entendí en su momento, pero hoy puedo entender, aleluya, que tenías un plan y un propósito conmigo. Aún en medio de la enfermedad puedes conocer a Dios y después ir con otro que está enfermo a decirle: mira, yo pasé por una situación similar y ahora sé que Dios, como me libró a mí, también te puede librar a ti. Estos hombres declararon: Dios es bueno, Dios es bueno y Dios es justo. Y con esto quiero terminar. Cuando usted lee todo el libro de Job, te das cuenta cómo hasta sus amigos más cercanos lo destrozaron. Pero hay una expresión que me encanta de Job, que dice: de oídas te había oído, había conocido de ti, sabía que había un Dios poderoso, sabía que había un Dios que controla todas las cosas, sabía que hay un Dios en los cielos, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé que eres mi Dios personal.
Ahora sé que no eres el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Ahora sé que eres mi Dios. No eres el Dios de mis padres. No eres el Dios del Antiguo Testamento. Ahora eres mi Dios, porque he visto, de oídas te había oído, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé que eres real. Ahora sé que en medio de mi sufrimiento, en medio de mi calamidad, en medio de mi desgracia, hayas estado tú. Aleluya. Que tu mano no se ha cortado para socorrerme. Hayas estado tú en medio de mi tristeza, en medio de mi enfermedad, en medio de mi calamidad. Dios ha sido fiel. Hemos de declarar la grandeza de Dios. Hombres que declararon que Dios ha sido bueno y justo. Aleluya. Hombres que declararon y que dieron su vida. Es necesario que les muestre cuánto han de padecer por causa de mi nombre, y ninguno de ellos se quejó. Hombres que entendieron que había planes y propósitos más grandes que la enfermedad, más grandes que tu calamidad, más grande que tu sufrimiento. Dios está aquí. Dios te quiere salvar. Dios te quiere perdonar. Dios te quiere sanar. Dios te quiere ayudar. Dios quiere hacer algo poderoso en tu corazón. Una cosa aprendimos de Job, amado hermano, que en medio de su calamidad, dice la Biblia, rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. Y adoró. Aleluya. Adoró. Adórale. 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 Levanta tus manos. Ponte de pie y adora al Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Adórale. Adórale. Adórale, 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 adórale. No entiendes qué es lo que está pasando. No entiendes por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Pero es tiempo de no decirle, Señor, ¿por qué? Sino ¿para qué? No entiendo, Señor, pero voy a hacer lo que Job hizo. Voy a adorarte, aleluya. Voy a exaltarte, voy a glorificar tu nombre. Voy a rendirme delante de ti. Porque ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bendito sea el nombre del Señor.